Buenos días, familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Carlos Alberto González y vamos a dar inicio a los 7 minutos con Dios a lo largo del Evangelio de Juan. Empezaremos hoy día con el capítulo 1, cuyo contenido está dividido en 4 secciones. La primera, que nos habla de la palabra de Dios que se hizo carne. La segunda, que narra el testimonio de Juan el Bautista, señalando que él no es el Cristo que estaban esperando. La tercera es cuando Juan el Bautista ve acercarse a Jesús y testifica que él es el Hijo de Dios. Y la cuarta porción de este capítulo, que habla del llamado de los primeros discípulos. Este, este libro y este capítulo de Juan empieza, diría yo, desde el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos una palabra, esta ha existido antes en nosotros, en nuestra mente. Y luego cuando la decimos, esa palabra está reflejando quiénes somos. Esto, que es un razonamiento en torno a nosotros mismos, nos ayuda a entender un poco de lo que había en el corazón de Dios cuando empieza esta historia a favor nuestro con la venida de Jesús. La palabra entonces existía en Dios y la palabra era Dios. Solo que la palabra de Dios, según la narración de Juan, creó todas las cosas. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la luz que predomina sobre las tinieblas. La palabra de Dios es el Hijo de Dios. Juan nos dice que la palabra de Dios estaba en el mundo. Lo vemos a través de la creación, lo vemos en la vida de ese niño que recién nace, lo vemos en la fe de los que han creído y han sido hechos hijos de Dios. Sin embargo, parafraseando la carta de los Hebreos, a pesar de que Dios nos habló de muchas maneras, el mundo no lo conocía. Entonces, alguien que pertenece al corazón de Dios, alguien que tiene la gloria de Dios, alguien que está lleno de la gracia y la verdad, vino a este mundo para hacernos escuchar la palabra de Dios. Entonces, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos referimos a Jesús. Cuando hablamos de Jesús, entonces tenemos que pensar o darnos cuenta que hay toda una intencionalidad de parte de Dios de tomar de lo suyo, que ya lo había hecho manifiesto de muchas formas para que a través de Jesucristo nosotros lo podamos entender, lo podamos comprender. Bien, vamos a pasar a la última porción de este capítulo, dado que el testimonio de Juan el Bautista es un pasaje que lo conocemos bastante bien, para posicionarnos en el momento en que Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Y voy directamente al llamado de Pedro. Jesús dice la palabra, al verlo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra o Pedro. Entonces, fíjense, esta frase de Jesús nos está haciendo saber que él ya conocía a Simón, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos está haciendo saber que él conoce el futuro de Simón. ¿Para qué está llamado? ¿Cuál es ese propósito? Nos deja entonces a nosotros esto mismo que Juan lo dice en otros pasajes, que él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, antes de la presencia del mundo, él ya nos conocía. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que él ha venido para hacernos encontrar nuestro propósito dentro de ese plan de Dios, dentro de esa palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene un lugar. Jesús entonces nos está mostrando ese cambio de Simón a Pedro, revelando que nos conocía de antes y conoce qué es lo que hemos llegado a hacer. El segundo llamado que tenemos acá es el de Felipe. Quizás no se le da a él
la suficiente relevancia que a los otros apóstoles. Quizás le faltó escribir una carta, ¿no? Pero Felipe lo que hace es, ni bien Jesús le dice, sígueme, va y llama a Natanael. Felipe entonces está reflejando el otro rol, el lugar que tienen los discípulos, que luego se va a explicar más claramente a través de la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Y vemos luego en el libro de los Hechos, por ejemplo, cómo Felipe es quien con más ahínco predica la palabra de Dios, de la mano con el Espíritu Santo, va y habla con el eunuco y luego es transportado a otro lugar y sigue hablando del Señor. Entonces, Felipe está reflejando ese rol, esa responsabilidad que tiene todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo. Y cerramos este pasaje, este capítulo, con una frase de Jesús que también nos describe una esperanza a la cual tenemos que estar aferrados. Dice, de cierto les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nos está invitando entonces a que seamos partícipes y testigos de la gloria del Hijo del Hombre, de ver cosas celestiales que nunca antes algún hombre ha visto, cosas especiales que conciernen al reino de Dios y al accionar de su Hijo. Que el Señor nos bendiga entonces con esta palabra y nos afirme en la fe de Simón, que llegó a ser Pedro, de Felipe, que ha evangelizado con ahínco, y de Natanael, a quien se le promete que sus ojos verán una realidad celestial inimaginable. Que Dios los bendiga abundantemente, querida familia.